Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Nosotros les vamos a hablar acerca de la matriz Pestel. En este foro debate me acompañarán mi compañero Sebastián Ávila Martorell, mi compañera Camila Savera Conde y Michelle Vanessa Castro. Para empezar, mi compañero Sebastián Ávila Martorell va a dar una definición de Pestel para que podamos ubicarnos en el contexto de este foro. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeras presentes. Gracias por la palabra. Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre el análisis PESTEL. Es una herramienta de trabajo estratégico que analiza las fuerzas externas, ¿no? Que afectan a una organización. La palabra PESTEL es un acrónimo de los elementos exógenos como son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, económicos y legales. Esta herramienta es utilizada por las empresas para obtener una imagen del macro de su sector concreto. Las empresas no están solas en la sociedad, sino que interactúan de una forma de un ecosistema social. Como ya mencioné, los 5 pasos del PESTEL, estos factores son necesariamente para interpretar su impacto positivo o negativo que tienen nuestras empresas, ¿no? Estas fuentes también cabe recalcar que nos ayudan a poder básicamente ver las variables que no son controladas, pero que sí nos pueden afectar, ¿no? Como mencionaba mi compañero, podemos decir que Pestel nos sirve para entender un poco el mercado, nuestro entorno, sobre todo en el lugar en el que vamos a competir, factores que no controlamos, pero que de igual manera van a terminar afectando al desempeño de nuestra empresa y relacionándolo un poco más con quizás la finalidad de la materia, con nuestro proyecto final, con el entorno que nos va a terminar afectando a nosotros como profesionales en materia de comercio internacional. Para poder llevar un poco más de manera amena del debate, el foro debate, vamos a hablar desde el punto de vista de preguntas, cuestionando los distintos puntos y partes de la matriz Pestel. Vamos a empezar por el primero, que sería la P, de los factores políticos. No sé si alguien puede leer la primera pregunta. ¿Existen acuerdos comerciales internacionales que afecten las oportunidades comerciales del país? Puedo empezar yo, de todos modos, diciendo que existen sí acuerdos que afectan, pero quizás no de manera negativa. Realmente es muy complicado que un acuerdo que busca el beneficio de ambas partes no perjudique, pero sí que hemos visto de manera positiva, quizás abriendo posibilidades a Bolivia a competir con mercados un poco más grandes dentro del Mercosur, con acuerdos como el acuerdo con México, en mercados en los que muy probablemente sin estas ayudas o sin estas facilidades que los tratados nos dejan a mi disposición, sería muy difícil poder competir con mercados que ya tienen una industria tan cimentada y no podemos competir con su capacidad de producción o con sus capacidades de industria. Sí, complementando lo que dice mi compañero, si bien los acuerdos no nos afectan de manera negativa, este, buscan más que todo fortalecer y diversificar las relaciones comerciales y a través de estos acuerdos que tenemos, por ejemplo, la CAN, el Mercosur. Entonces, la finalidad de este acuerdo es que nuestra economía y nuestro entorno comercial sea mucho más favorable. Sí, efectivamente, un acuerdo básicamente, ya que complementando lo que ustedes nos están diciendo, siempre es positivo, ¿no? Para un acuerdo bilateral entre varios países o entre dos. Pero bueno, estuve investigando y un acuerdo que beneficia mucho a Bolivia es el Mercosur, ¿no? En bueno, Brasil, que es el principal socio comercial de Bolivia dentro del Mercosur, ha permitido un flujo más fluido de bienes y servicios entre ambos países. Como resultado de unas exportaciones, ha aumentado el sector tanto manufacturera como agrícola como agroindustrial. Además, ha permitido a las empresas bolivianas competir de igual condiciones con otros países miembros de ahí, ¿no? Es importante destacar que este acuerdo tiene muchos beneficios
y desafíos específicos para Bolivia. También la elección de estos acuerdos beneficia más al país, que puede pertenecer a varios factores como la estructura económica, lo productivo y las necesidades comerciales que tiene Bolivia en este momento. Perfecto, si no hay más apreciaciones respecto a esa pregunta, pasamos a la siguiente. ¿Alguien la lee, por favor? ¿Cómo influye la estabilidad política en el entorno comercial de Bolivia? Bueno, nuevamente empiezo, tomo la palabra. Y es que creo que la situación de Bolivia es un poco perjudicial. Ya lo hemos visto con el tema de los paros y la forma en cómo realmente ha sido perjudicial a la hora de plantear los acuerdos, los mismos acuerdos con otros países, nuestra situación y quizás esta innecesaria rivalidad que hubo temporalmente durante los conflictos en Perú por la participación quizás un poco extrajudicial, se podría decir, del gobierno o de personas influyentes en el país en las políticas de otro estado, de un estado vecino. Y principalmente uno de los temas que más ha afectado, que más ha perjudicado respecto a la estabilidad política del país ha sido en la exclusión o prácticamente exclusión de Bolivia del tratado del corredor bioceánico, principalmente por la cantidad de paros que tenemos al año. Claro, Sí, hablando lo que dice Eduardo, uno de los importantes factores que yo estoy estudiando es la credibilidad internacional que uno puede tener, ¿no? Es una economía, básicamente es una economía estable que tiene que tener bien gestionada, que aumente la credibilidad y la confianza que puedas tener en comunidad internacional. Y esto puede abrir muchas puertas y oportunidades comerciales, como también la inversión extranjera y fortalecer la cooperación entre los países, ¿no? En un breve resumen, Bolivia es fundamental atraer esto, pero gracias a muchos factores, como ser los paros, como políticas de poca inversión o poca exportación o incentivos que puedan llegar a los empresarios a llevar, ¿no? El producto ha decaído mucho, ¿no? Las exportaciones. Recientemente vi que eh, ha decaído casi el 30% de las exportaciones en Bolivia de esta mitad de gestión. Estoy hablando de 2023, ¿no? Pero se debería poder ser mejores. ¿Alguna sí, apreciación más? complementando. Ah, perdón, Eso perdón. se debe, pero eso de que las exportaciones hubieran caído se debe a que ha habido muchos bloqueos por parte de los transportadores. Aquí es donde entran la intervención que tiene el tema de las carreteras. No hay ¿cómo es? Ese apoyo, ese incentivo, mejorar las carreteras. Últimamente han habido muchos accidentes entre los transportadores. Y continuando, como mencionaba mi compañera Michelle, antes de que tenga un problema con su conexión, sí, sí, realmente es un problema importante el tema de los conflictos entre transportistas y el Estado, principalmente porque no existen políticas que incentiven a la mejora de nuestras carreteras, no existe una relación directa entre la política y los medios de producción, los medios de transporte, entonces tenemos descuidado sectores importantes porque en sí la política a día de hoy, hablando en general, no específicamente solo de las políticas de Estado, como alguna vez hemos mencionado en clase, sino la política como un medio, ¿no? de obtener apoyo público y no de generar valor a nuestro país. Bueno, y para cerrar, como bien sabemos, la estabilidad económica es un factor clave para un entorno comercial favorable en nuestro país, en Bolivia. Entonces, esto va de la mano para crear la confianza entre los inversores, ya que la estabilidad política es precisamente la que genera esa confianza. Entonces, tiene que haber un entorno político estable y sólido entre las instituciones, ¿no? Para que no haya toda esa circunstancia o todos esos problemas que estaban mencionando mis compañeros anteriormente. Buenísimo, creo que no queda mucho más que añadir. Igual queda abierta la pregunta de debate para quien quiera preguntar o preguntarse a sí mismo cuál es la situación política, el entorno político al que nos enfrentamos como estudiantes de comercio internacional, como personas que son parte de un país que vive constantes cambios y
y bueno, no es realmente estable políticamente. Pasamos al siguiente punto, que es el punto económico, si no me equivoco. Entonces, ¿podemos iniciar con la primera pregunta? Bueno, Claro que sí. Bueno, vamos a analizar. ¿Ustedes cuáles creen que es la situación económica, perdón, económica actual de Bolivia? ¿Cómo está afectando en esto al comercio? Bueno, relativamente, yo estuve viendo recientemente que, como todos saben, y es para existencia para todos, no hay dólar en Bolivia. Bueno, eso es lo que la sociedad es lo que dice, ¿no? Y el gobierno está apelándose a eso, está dictaminando que sí hay, tenemos muchas reservas, pero eso no se ve porque recientemente se está aprobando una ley, la ley del oro, una ley que básicamente hace que las reservas nacionales se puedan vender al exterior, ¿no? ¿Y qué es lo que esto quiere generar? Puedan generar divisas americanas, básicamente, porque el dólar, perdón, el oro no se va a vender en moneda boliviana, digamos, va a perder mucho su valor y lo que se quiere es poder generar eso, porque básicamente de a poco Bolivia está decayendo y no es que lo diga yo, se está viendo de a poco, como se estuvo viendo con Argentina, con Venezuela, con otros países que han implementado diferentes políticas, pero similares a esta, ¿no? Complementando, podemos ver la repercusión que ha tenido esto de las divisas con el tema de los consumidores, lo que ha llevado la subida de precios en la canasta familiar. Antes, como por ejemplo, un kilo de pollo que lo comprabas a 11.50, hoy día está 17 bolivianos. Y todo esto se debe a que influye bastante el tema de los insumos, que está subiendo el costo por el problema que están teniendo los productores con el que le lleguen los insumos. Aquí es donde entra también el tema del factor político, de los bloqueos que ha habido. O sea, influye bastante el tema de la divisa, las políticas. Económicamente, complementando lo que dijo el compañero Sebastián, Bolivia está, está yendo por un muy mal camino. claro, y para añadir, ¿no? Realmente, y complementando a Sebastián y un poco con lo que mencionaba Michelle, es que Bolivia sí se encuentra en un mal estado a nivel económico. Somos un país realmente inestable, dependiente mucho de sus exportaciones a nivel económico, de sus exportaciones de productos que no agregan valor, que no dejan una industria detrás, que simplemente extraen y muy probablemente mañana esas industrias terminen sufriendo cambios o terminen quebrando o terminando en bancarrota, ya que no cuentan con una infraestructura detrás que se pueda utilizar a posteriori o que sea sustentable a largo plazo. Pero más allá de eso, la política de las divisas me parece un poco cuestionable, sobre todo porque viviendo en un país como el que vivimos, confiar plenamente en los buenos valores y en el buen actuar del gobierno puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque creo que no podemos contar en total confianza de aquellos que han administrado el dinero, porque si no lo han administrado bien en su momento, permitirles tener acceso a probablemente una de las formas de intercambio más importantes como es el oro, quizás sea un poco dañino o pueda terminar en algún desastre para nuestra economía. Sí, también estoy viendo en un periódico que es La Prensa Obrera, ¿no? Acá habla sobre la caída de las exportaciones y que la divisa está provocando un aumento de precio, ¿no? Podemos hablar claramente que, por ejemplo, el presidente dijo recientemente que los yacimientos están cansados. No sé por qué habrá dicho eso, pero sí, se puede entender que los pozos poseen menor cantidad de gas y que habrían avanzado a nuevas exploraciones, nuevos sectores. Pero en la crisis de 2022 se exportó 3 3 millones de dólares a gas y se importó más de la cantidad en gasolina y diésel. Hoy en día estamos viendo que el diésel incluso no está llegando para muchos surtidores. Y bueno, esto es un contexto de que poco a poco se está viendo y que va a haber una crisis económica y posteriormente a esta va a haber una crisis política, ¿no?
Cabe aclarar Sí, que Bolivia es un país rico, ¿no? Pero en materia prima. Exacto. No, no poseemos estructuras que generen valor a largo plazo, que sean sustentables realmente, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que añadir o podemos continuar con la siguiente pregunta? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta dentro del tema económico. ¿Existen factores económicos como las tasas de cambio o la inflación que impacten en el comercio? Tomo la palabra, ya que terminé de hacer la pregunta, y justo mencionaban lo de las divisas, anteriormente mi compañero, y creo que podemos partir de ahí, ¿no? A día de hoy existe una incapacidad del Estado para garantizarle a la gente que el valor de su moneda es el que dicen. Tenemos las colas para poder, o las citas para poder retirar dólares, entonces no contamos eh, con formas para frenar una posible inflación y ya podemos ver los primeros matices de la venta de dólares en negro en un mercado externo al gobierno por un valor mayor, a precio mayor, obviamente, ya que se debe asumir, ¿no? El riesgo de no contar con una divisa, con un buen cambio o con una buena tasa de cambio de divisas, ¿no? sí, como estaban diciendo anteriormente, en la anterior pregunta va muy de la mano porque en realidad es importante este punto de tener en cuenta las tasas de cambio y la inflación, porque podemos ver que actualmente en nuestro país estamos atravesando una inflación, empezando desde los productos de la canasta familiar, como mencionó mi compañera, todos los productos han elevado o duplicado su precio. Entonces, empezando desde ahí, podemos ver que nuestro país, económicamente hablando, está de una manera que no es favorable. Entonces podemos decir que ahorita el país no puede sostener precios fijos y nos puede afectar en nuestra exportación, digamos, ¿no? De nuestros productos, ya que hacen que nuestros productos nacionales aumenten precio. Sí, la verdad es que sí. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? No sé si ven pertinente que pasemos al siguiente punto, al siguiente... Sí, claro que sí. Sí, Si sí. queréis, yo le puedo decir la pregunta. Exacto, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los factores, nos tocaría los factores, Sociales. ¿no? Bueno, la pregunta que yo les quería hacer es, ¿existen tendencias sociales que puedan afectar al comercio, como ser cambios de estilo de vida o cambios que puedan significar mucho en el comercio? Estoy investigando y sí existen tendencias sociales que pueden tener un impacto significativo en el comercio en Bolivia. Somos una cultura muy creyente, muy chapada a la antigua, básicamente, ¿no? Estos cambios de estilo pueden ser unos cambios que la población puede en preferencias, en demandas del consumidor. Por ejemplo, existe la creciente adopción de estilos de vida, eh, no sé cómo ser, diferentes estilos de vida, eh, los consumidores que no llega a ser tan sostenible, es decir, que, que pueden llegar a creer mucho en algo sin saber a ciencia cierta qué es lo que ellos están pensando, ¿no? Y pues sí, 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 el tema social en una sociedad como Bolivia es complicado de tratar, principalmente porque ya partimos con las diferencias raciales, o sea, quizás muy malsonante o se escucha bastante mal decirlo así, pero somos distintos entre regiones, son diferencias culturales, diferencias de prácticamente razas, de etnias, de culturas, desde la época en que éramos solamente tribus, no hemos sido iguales y esas diferencias se viven plasmando aún a día de hoy. Cualquier persona tiene que entender que los cambios no se van a dar de igual manera en Santa Cruz como en La Paz y lo podemos ver quizás con la forma en la que arriban nuevas tecnologías, la forma en cómo se expanden las ciudades. Podemos quizás notar cómo mientras algunas ciudades de Bolivia se expanden de manera lineal, podemos decir que Santa Cruz se expande de manera exponencial y ciudades como Montero que antes eran pequeños pueblitos con
quizás una tradición un poco más arraigada a nuestras costumbres antiguas. Ahora es una ciudad que cuenta con varios anillos, ¿no? Entonces, creo que a nivel social sí enfrentamos cambios, pero se enfrentan de distintas formas en cada región de Bolivia. Influye mucho la cultura. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien desea compartir algo más? No, estamos de acuerdo. Perfecto. Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los factores socioculturales en el comportamiento de compra de los consumidores en Bolivia? Bueno, tomando la palabra, pienso que el factor sociocultural es un factor fundamental para el comportamiento de compra del consumidor en cualquier parte del mundo. Entonces, aquí va de la mano de las creencias, tradiciones, costumbres y demás. Si bien la gente se deja llevar por por diferentes factores, podemos hablar quizás de tradiciones o festivales, ahí podemos ver sus preferencias al momento de comprar un producto. Puede ser, por ejemplo, cuando es carnaval, si hablamos del carnaval, quizás de Oruro, puede influir que, no sé, compran disfraces, compran espuma. Si hablamos del carnaval de Santa Cruz, lo mismo, compran casacas. Entonces, todo va de la mano de sus creencias, sus tradiciones, para poder saber cómo se comporta el consumidor a la hora de comprar un producto. Aquí Perfecto. podría agregar como un ejemplo el caso de McDonald's, porque influyó bastante el fracaso de esta franquicia aquí por el tema cultural, por el tema de que en ese entonces estaba el consumo, salía en los medios que el consumo de grasa era bastante dañino para los niños, para los jóvenes, y la gente prefería más algo como más tradicional. Aquí podría agregar como ejemplo el caso de McDonald's, que influyó bastante lo sociocultural aquí. Completamente. Dependiendo de cada cultura, eh, Sí, el comportamiento respecto a los productos va a ser distinto. No podemos esperar que una persona del occidente eh, guste de las mismas comidas que se disfrutan o se comparten en Santa Cruz, ¿no? Podemos pasar al siguiente punto, yo creo, que sería el factor tecnológico. Bueno, este punto es bastante importante, como ya sabemos, y la primera pregunta es, ¿qué avances tecnológicos están influyendo en el comercio en Bolivia y cómo están adoptando las empresas bolivianas tecnologías digitales en sus actividades comerciales? mm, bueno, la verdad es que las empresas bolivianas han estado adaptando diferentes tipos de tecnologías digitales. Por ejemplo, puede ser su presencia en redes sociales, ya que podemos ver que la mayoría de las empresas están utilizando activamente las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, para poder promocionar sus productos y interactuar con sus clientes, ¿no? Y así poder cerrar una venta. Las redes Sí. sociales en sí han sido el boom en todo lo que es la tecnología, pues, ¿no? La tecnología en sí ha revolucionado el mundo y nos ha hecho poder globalizarnos y poder tener una interacción no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Uno puede hacer compras en línea. Por ejemplo, no sé, yo quiero comprar en Shein, quiero comprar en Amazon. Entonces, no solamente podemos comprar productos, también podemos comprar servicios como Netflix. Entonces, gracias a la tecnología podemos hacer transacciones internacionales. Entonces, la tecnología creo que ha sido algo fundamental para poder hacer crecer el comercio internacional. Perfecto. Como decía mi compañera, añadiendo a lo que mencionaba anteriormente, las tecnologías son parte fundamental. Un ejemplo gracioso y curioso podemos verlo en las empresas que optan por una comunicación más jovial con sus consumidores, como por ejemplo Pollos Kikis, con el personaje que crearon de Tíos Kiki. Entonces, básicamente las redes sociales y las tecnologías allegadas a esto son parte fundamental para que una empresa, para que una persona, para que un profesional se dé a conocer en el entorno, en su entorno en el que va a competir, ¿no?
Complementando, podemos hablar que últimamente se está volviendo famoso el tema de la IA, las inteligencias artificiales. Las grandes empresas en Bolivia ocupan esto porque les permite analizar en grandes volúmenes los patrones que tienen sus consumidores. Podemos mencionar que ahorita lo que está revolucionando bastante, y no solamente en Bolivia, sino que en todo el mundo, son las inteligencias artificiales y la Big Data. Obviamente. Sí, hablando sobre eso, podemos hablar sobre los pagos electrónicos. Esta implementación, bueno, se ha hecho para facilitar las transacciones financieras en Bolivia, ¿no? Como en plataformas de pagos móviles, Tigo Money, pagos por QR, incluso eh, hoy en día, digamos, ha influido mucho, digamos, para sacar antecedentes, para sacar papeles importantes. Hoy en día, pues, no es necesario que vayas a la institución, puedes entrar a la página y con un QR que te proporciona poder pagar de manera mucho más efectiva, mucho más rápida y eficiente, ¿no? Exacto. Ahora es muy raro, de hecho, en algunos países de nuestro entorno en general, incluso aquí mismo ya es normal decir, pasame un QR. Entonces, sí, sí, la mayor parte de los pagos tienden o parecen seguir la tendencia a volverse por monedas digitales o realizarse bajo transacciones digitales, ¿no? ¿No? El factor ecológico. ¿Cuáles son los desafíos ecológicos que se ha propuesto en Bolivia? Bueno, en Bolivia, como todos saben, ha habido la deforestación, todos aquí conocen, ¿no? La deforestación ha sido por más parte en la región amazónica como la del Chaco, también cambio climático que ha afectado mucho, sobre todo al Chaco, ¿no? Sobre todo ha hecho pérdidas también en el altiplano, pérdidas glaciales, como también sé la contaminación del agua y las tierras. Muchas veces tenemos una creencia de que chaquear es bueno, bueno para todos, pero no, eso afecta a posibles incendios forestales, como la vez que vivimos, si no me equivoco, en 2021, 2020, no me acuerdo bien. Eh, que bueno, por esas creencias es que se contaminaron muchas áreas que hoy en día eh, apenas y se puede recuperar, como sea la fauna y la flora, ¿no? Exacto. Creo que En el como, 2022. como empresa, exacto, Gracias. 2022. Y como parte de este entorno debemos entender que nuestro entorno en sí también es el medio ambiente, es parte importante para que una empresa logre desarrollarse bien, ser responsable con el medio ambiente, con el cómo sus decisiones pueden afectar a este, que realmente a día de hoy vivimos la cuestionante de las emisiones de gases contaminantes por parte de medios de transporte y se busca diariamente las formas más eficientes de transportar grandes cargas sin perjudicar tanto a nuestro entorno. ¿Alguien tiene alguna aportación más? Podría agregar por el tema de que no está habiendo, las empresas agrícolas están creciendo de manera bastante notable. Eso está ocasionando que también influya mucha contaminación en los ríos. Crecen de manera legal e ilegal, eso se ha visto bastante, no está habiendo una buena fiscalización con el tema de las tierras, no existe la seguridad para los productores, para los que cultivan, no existe esa seguridad que le brinda el gobierno porque cuando acuerdan ya están siendo invadidos por indígenas. Exacto. Indígenas o comunarios que se llamar, bueno, que son parte, según de indígena, pero son comunarios de otras tierras, como de otros lugares, Claro. no tienen, Exacto. no tienen- Hecha la No, ley, hecha la trampa. Existen personas que utilizan estas políticas que buscan proteger el medio ambiente para aprovecharse y sacar beneficio propio, ¿no? De esto hacerlo sí, un es negocio. el tema igual de la quema, de los saqueos, eso fue lo que ocasionó que se quemara la Chiquitanía. Habían muchos lugares igual donde se
se cultivaban también se echó a perder esos cultivos. Finalmente vamos a hablar del punto con el que concluiríamos el análisis y cuestionante de la matriz Pestel, que sería el ámbito legal. Y como mencionábamos anteriormente, nos toca abarcar el último punto del tema o de la matriz Pestel. Para eso, no sé si alguien puede leer la última pregunta. Claro. ¿Existen disputas comerciales o barreras legales que afecten el acceso determinado de mercados para las empresas bolivianas? Eh, Respondiendo a la pregunta, creo que sí puede llegar a existir barreras. Por ejemplo, el proteccionismo, quizás pueden implementarlo en, en- en algún país. Entonces, esto hace que estas medidas de proteccionista puedan proteger sus industrias nacionales, ¿no? Y nosotros no tengamos la dificultad de entrada de nuestros productos bolivianos. Quizás complementando y argumentando en contra respecto a esto, está el tema de que, bueno, podemos decir que si estas medidas proteccionistas pueden ser buenas para un gobierno, para quizás intentar proteger la industria, pero esa misma protección a la larga termina generando una industria dependiente al apoyo gubernamental o quizás una cultura que basa completamente su funcionalidad o la forma en la que actúa eh, utilizando mecanismos que principalmente se crearon para protegerlos, solo para aprovecharse de esto. Y por el lado contrario, genera que aquellos que no puedan adquirir esta protección o que no sean capaces de entrar dentro de los beneficiados de estas medidas proteccionistas, que si bien no muchas veces son económicas, otras veces son simplemente arancelarias, por ejemplo, terminan generando un mercado ilegal, que es el que conocemos como contrabando, ¿no? Y que si nos ponemos a pensar, prácticamente la mitad de lo que consumimos en nuestro día a día es de contrabando, bebidas alcohólicas, ropa que utilizamos muchas veces es metida por contrabando. Ya no solo hablamos de intentar evadir impuestos, de intentar eh, deducir la cantidad de impuestos que pagamos, sino también de que hay un mercado enorme que se generó gracias a estas medidas proteccionistas y que a la larga terminaron afectando más de lo que terminaron protegiendo. No Bueno, sé. de alguna barrera, podemos hablar sobre algunos requisitos regulatorios y sanitarios, ¿no? Algunos países tienen regulaciones y requisitos sanitarios estrictos para cumplir la importación de un producto, ¿no? Bueno, en esto lo vemos, estuve viendo recientemente, bueno, no recientemente, pero ya se exporta carne a China y uno de los requisitos sanitarios que el país requería a Bolivia le costó como entre 4 o 5 años para poder exportar. Así que eso es una barrera grande de gran tiempo que le costó a Bolivia, ¿no? Y en eso nos podríamos especializar para que acortemos tiempo y seamos mucho más efectivos en la exportación, ¿no? Complementando con el tema de las barreras, lo que afecta bastante a Bolivia es que tiene acuerdos multilaterales muy limitados. Si bien Bolivia pertenece a la CAM, pertenece a la Mercosur, su participación en el comercio internacional a nivel global es muy escasa. Eso también afecta bastante a las empresas cuando quieren incursionar, como decía el compañero Eduardo anteriormente, cuando quieren incursionar a Europa, o como dijo Sebastián, por el tema de China. Eso afectó bastante, que tenemos una barrera bastante grande para Bolivia, es que los acuerdos que tenemos son bastante limitados. Y sí, en efecto, realmente las barreras con las que contamos, los acuerdos con los que contamos, muchas veces no llevan una relación ventajosa o no llevan una relación que podríamos decir fructuosa para nuestro país, para nuestros exportadores, para nosotros como partes de este mercado de profesionales, de futuros profesionales.
y de personas que se dedican a cualquier área que sea el comercio en general y específicamente nuestra área del comercio internacional. Bueno, creo que ya hemos analizado los puntos que teníamos que tocar de la matriz Pestel. Creo que podemos sacar conclusiones al respecto y es que la matriz Pestel nos ayuda a entender, analizando punto a punto cada situación, cada estado que atraviesa nuestro entorno, esas cosas que afectan, que evidentemente somos incapaces de controlar, pero el conocerlas nos da una apreciación de las posibilidades que tenemos dentro del mercado, dentro de este entorno, qué posibilidades, qué barreras, a qué nos tenemos que atener, a qué debemos enfrentarnos. Y esa conciencia nos permite tomar mejores decisiones a la larga, estar preparados para cualquier dificultad, ¿no? Para concluir, podemos decir que la idea de llevarlo así como pregunta fue principalmente para poder hacer algo distinto, no analizar simplemente desde el punto de vista teórico, sino también poder ligar todos nuestros conocimientos generales dentro del área del comercio internacional en un aporte a la matriz Pestel en sí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego. luego.